Arturo Rodríguez, Sergey. Es la ASHTO, pero aplicada, es un libro bien práctico. Hace las aplicaciones directas y los cálculos y no habla de todo porque la ASHTO es bastante amplia la norma. Entonces, va directamente nomás, es bien práctico, por eso me gusta este librito, es bien práctico. Entonces, este va a ser nuestro libro guía, ¿listo? También les recomiendo que se bajen en la norma peruana. Esta norma peruana es del año 2018. La norma peruana, manual de puentes, se llama de la norma peruana. Entonces, aquí está la norma ASHTO, tal cual es, simplemente traducido en sistema MKS. ¿No? Aquí está tal como está en español, todo podemos leer y es lo mismo lo que está en inglés. Bien, para los que les gusta el inglés, pues, o sea, la pueden bajar. Si no la pueden bajar, yo se la puedo pasar. ¿Listo? Para los que les gusta el inglés, tenemos la norma ASHTO del 2017. Está en inglés. Esta es del 2017, la octava edición del septiembre del 2017. Bien, esto lo único que está en inglés, ¿no? Pero hay algunos de ustedes que más o menos manejan el inglés, pueden estudiar de esta. Esta es una de las últimas versiones. ¿Listo? Entonces, como les digo, está en inglés. Y aquí está indicando qué artículos ya se han derogado y qué artículos son nuevos. Entonces, está indicando ahí. Bien, eso está en inglés. También, para los que no manejamos mucho el inglés, tenemos esta, la ASHTO 2004, del 2004. Esta está en español, no está completa. Tenemos aquí capítulo 1, 2, 3, 4, 5. No hay el 6, el 7, el 8 y el 9, perdón, el 9 hay. El 9 y el 10 están. El 9 es el capítulo de tablero y sistemas de tablero y el 10 es fundaciones. Después tenemos el capítulo 11, estribos y pilas, el capítulo 12, estructuras enterradas y revestimiento de túneles. Entonces, esa es la norma que está traducida al español. Entonces, tenemos bastante bibliografía, ¿no? Y para los que les gusta el inglés, tienen entonces las especificaciones en inglés. A la 2012 también tenemos, la 2012, y esta también está en inglés. La 2012 está en inglés. Sí, está en inglés la 2012. Solamente la 2004 está en español. Pero como les digo yo, ustedes con la norma, el manual de puente para Perú, o sea, el manual de diseño de puente peruano, esta es la última ASHTO que hay. Lo único que la han traducido y la han ordenado de otra forma, la han ordenado, digamos, han hecho otro orden. Pero aquí está todo lo que está en la norma y está en español y está en unidades americanas y en unidades del sistema MKS. Muy bien, eso sería en cuanto a bibliografía. No sé si pueden bajárselo en inglés, perdón, pueden bajárselo esos textos o si no, yo se los paso. La norma peruana es la 2018, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Ingeniero, si pudiera facilitárnoslo mejor, por favor. Claro que sí, por eso le estoy diciendo, si es que algunos... Pero siempre es bueno que ustedes bajen
y se acostumbren a bajar texto y todo, ya si no pueden, se los paso yo. ¿Listo? No se acostumbren todo que sea asado y cocido. No es que no quiera pasárselo, pero si alguien no tiene la posibilidad, yo se los paso. Ok. Bien, vamos a ir entonces viendo sobre en este libro de Rodríguez. Los capítulos que vamos a ver son los siguientes: consideraciones generales de puente, las cargas, después superestructuras de puente, dispositivos de apoyo, estribo y pila. Línea de influencia está aquí de último, sin embargo nosotros lo vamos a ver en la primera parte, consideraciones generales y luego línea de influencia. Y luego vamos a seguir este mismo orden: carga, superestructura de puente, que serían viga, losa, después dispositivo de apoyo, son los aparatos de apoyo, luego estribo y pila o pilares de puente. Eso es lo que vamos a ver entonces en el contenido de la materia. Muy bien. Comenzaremos entonces con la definición de puente. Bien, puente, la definición de puente es que es una estructura. Fíjense, no estoy diciendo viga, ni nada, ni arco, ni pórtico. Estoy diciendo es una estructura que sirve para salvar un vano, o sea, para salvar una luz. Esa luz puede ser una depresión. Perdón, un ratito ya me... Para disculpar, ya que me llamaron. Entonces les decía que el puente es una estructura que sirve para salvar un vano. Ese vano puede ser una depresión topográfica o puede ser un río, puede ser un paso a desnivel. Entonces, esa estructura que sirve para salvar, a eso se le llama puente. Por eso es que antes se dice que el puente empezó desde que la persona humana tuvo una intuición para poder pasar un río, ¿no? Y hay algunas historias que muestran al hombre primitivo ahí tumbando un árbol para poder cruzar al otro lado. Entonces, esa cumple, precisamente eso cumple lo que hemos dicho, una estructura que sirve para pasar de un lado al otro. Eso es puente. Y su origen de puente es algo medio especial porque no tiene un origen etimológico, como por ejemplo biología. La palabra biología deriva de la voz latina, ¿no? Bios, logos. Entonces, biología es vida, logos, estudio. Digamos, entonces, estudio de la vida, ese sería la biología. Tiene un origen etimológico. En cambio, puente, su origen etimológico de puente, o sea, derivado del latín o del griego, viene de la palabra ponte, pontifici. Entonces, esa palabra significa una jerarquía de la eclesiástica, ¿no es cierto? Es un ponte o un pontífice, es un religioso, digamos, dentro de la iglesia que tiene un rango elevado, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué
ponte era ponte, en griego ponte, que significa pontífice en latín. ¿Por qué le pusieron eso? ¿Por qué le pusieron ese nombre? ¿No? Es lo primero que uno se pregunta. Resulta de que en la época de los romanos, cuando los romanos eran los que dominaban el imperio, o sea, el imperio romano estaba... Es ahí los que inauguraban estas obras, pues eran los curas, ¿no es cierto? Los religiosos. Después del año 2400, del año 2500, cuando se impuso la religión cristiana en el imperio romano. Entonces, ¿quiénes eran los que tenían poder político? Al final de cuentas fueron pues el papa, los designados por los cristianos. Y los que construían los puentes fueran los esclavos, pero eran dirigidos por los soldados, por el ejército romano. Entonces, de esa manera fue que quedó con puente. Hasta ahorita sigue llamando puente. Y todo ya no se lo toma ese significado de la palabra puente. Por ejemplo, en energía eléctrica, puente es un interruptor, ¿no? Si uno agarra el clic y coloca el interruptor, pasa la corriente. Y ellos cuando están calculando, cuando están hablando, dicen que hacemos un puente. Entonces es ponerle un interruptor. ¿Para qué? Para que pase la corriente eléctrica. Entonces se ha quedado ese concepto. Igual en la medicina. La medicina, ese bypass que hacen, que es el nombre bypass viene del inglés, ¿no? Ese nombre lo estudian los médicos como un puente. O sea, donde está obstruida la vena, la saltan, le hacen un puente y la vena ya comienza a circular la sangre sin ningún problema. Entonces, fíjense que ese concepto ha quedado ya. Ha quedado grabado ya el concepto de puente, que es el que sirve para que pase de una a otra. Bien. Los puentes, vamos a ver la clasificación de los puentes, ¿ya? Se clasifican los puentes según su función, según los materiales de construcción, por el tipo de la estructura que lo sostiene, por su geometría en planta y por el tiempo de vida útil que van a tener. Esa es una clasificación. Hay otras clasificaciones, ¿no? Pero esta es una de las más conocidas y más estudiadas. Por su función, ¿cuáles serían los puentes por su función? Bien, los puentes que conocemos son los puentes peatonales, que sirven para que pasen las personas, por eso se llama peatonal, para que pasen las personas, circulen las personas. Tenemos en el segundo anillo ahí la conexión del campus universitario con los módulos, ¿no? Tenemos los puentes carreteros, son los que se construyen en las carreteras. Entonces sirven para que transiten los vehículos pesados o livianos de la carretera. Luego tenemos los puentes ferroviarios. Los puentes ferroviarios son los que sirven para sostener la carga de los ferrocarriles, ¿no es cierto? Las locomotoras, los vagones, etcétera. Están diseñados para esa carga. Después tenemos los acueductos, puentes acueductos. Los acueductos son puentes, sirven para transportar agua. Entonces el agua pasa de un lado al otro. Si tenemos, por ejemplo, estamos en algún lugar, podemos tener la fuente de agua, llaman un cerro, y para que transportar ese agua hasta la ciudad o hasta el pueblo, a veces lo hacemos mediante canal. Entonces ese canal que va bajando, a veces se atraviesa una quebrada y no podemos mezclar el agua que viene con el agua de la quebrada. Entonces pasa por arriba el puente llevando agua. A ese puente se llama entonces acueducto. También tenemos los puentes oleoductos. Los oleoductos sirven para transportar petróleo. Ustedes no sé si se acuerdan o han ido por la carretera antigua, y ahí van a haber varios puentes de oleoductos que vienen de Cochabamba, ¿no es cierto? De la refinería de Cochabamba.
Entonces, esos puentes son puentes para pasar petróleo, ¿no? Algunos ya vienen ya refinados, vienen con diésel, otros viene el petróleo y entran a la refinería, a Palmasola, y ahí ya lo hacen, convierten a gasolina, diésel, etcétera, y sus derivados. También tenemos puentes para aviones en los aeropuertos. Estos puentes pueden ser de dos tipos, podemos dividirlos, los puentes peatonales y los puentes precisamente para aviones. Un ejemplo de puente para avión es el que tenemos, el túnel que se ha hecho en el Cuarto Anillo. Ese túnel pasan por ahí los aviones, entonces se ha diseñado precisamente para cargas de aviones. Esa alcantarilla, ¿no? Pues una alcantarilla doble, grande, y se llama puente. Ya vamos a ver cómo lo clasificamos por su longitud, también es importante. Eso sería para el paso de aviones. Y para el paso de personas, los puentes en los aeropuertos son precisamente esas mangueras que ven ustedes, que llega el avión y sacan una manguera que tiene va como con un forro, como un túnel, y uno entra, entonces sale desde la terminal, va caminando hasta que entra al avión. Ese es un puente para peatonal del aeropuerto, aeroportuario. ¿Listo? Bien. Por su longitud no hay aquí la clasificación por su longitud. Por su longitud nosotros tenemos puentes pequeños o alcantarillas se llama. No importa si es un puente con losa o con vigas, si tiene menos de 6 metros, o sea, hasta 6 metros, entonces ahí se llaman puente corto o alcantarilla. ¿Listo? A esos puentes. Entonces, chicos, que tenemos ahí puentes que uno puede hacer de 3, 4, 5, hasta 6 metros, entonces se le llama alcantarilla. Ya sea que ese puente sea de losa, o sea con viga, o sea con marco cerrado, o sea, marco cerrado siempre le llamamos alcantarilla, o ya sea de tubo, o ya sea en arco, se llama alcantarilla. Después tenemos los puentes medios o medianos, son de 6 metros hasta 30 metros, a eso le llaman puentes medios, puentes medianos. Y por último tenemos los puentes largos que son de 30 adelante, ¿no? 70, 100. Ahorita hay puentes ya de kilómetros, bueno, ciertos kilómetros, de 18 kilómetros, 60 kilómetros. Entonces tenemos puentes bastante grandes. Vamos a ver ahorita un video, creo que tengo yo de los puentes, las longitudes y todas esas cosas. Bien. Entonces hemos visto según su función y según la longitud. También tenemos puentes, lo clasificamos según los materiales que están constituidos. O sea, tenemos puentes de madera, se dice que es uno de los puentes más antiguos, de la madera, del árbol, ¿no? Árbol rollizo. Ahora tenemos madera ya cerrada, madera prensada, etc. También tenemos los puentes de mampostería. Estos puentes de mampostería podíamos dividirlo en dos: los puentes de mampostería de piedra y los puentes de mampostería de ladrillo, que son más modernos. Los puentes de mampostería de piedra pues tenemos desde la antigüedad, ¿no? Antes de Cristo ya habían estos puentes y lo hacían en arco, ¿no es cierto? Lo construían en arco. Entonces son mampostería de piedra. Esa mampostería de piedra algunas veces iba sin ningún elemento que lo una, simplemente tallaban la piedra y la iban colocando y formaban arcos y luego colocaban las piedras encima, ¿no? Y encima colocaban ya material, tierra, y por ahí pasaban los carros. Antes, como era con caballos, entonces pasaban ahí los carros tirados por caballos. Y después, cuando ya se coció la arcilla, cuando ya comenzaron a cocer la arcilla, también ya comenzaron a sacar ladrillos, que son una especie de piedra, ¿no es cierto?, de piedra artificial. Comenzaron a construir también arcos, bóvedas de ladrillo, y se la llamó, bueno, se lo utilizó para hacer puentes, para hacer
incluso bóvedas largas, ¿no? O sea, no anchas, largas. Aquí en Santa Cruz había una bóveda, cuando yo trabajaba en la alcaldía, estábamos cavando para hacer el canal del segundo anillo y pasábamos por ahí, por el hotel, ¿cómo se llama este hotel que está? El que está en el segundo anillo de la Roca, de la Grigotá, viniéndose para abajo, ¿cómo se llama ese hotel? ¿Hotel Cortés? ¿Ah? ¿Hotel Cortés? No. El otro, el que venía de la Grigotá, se viene y encontramos un hotel que da ahí al segundo anillo, antes de llegar a la clínica Inco. Me olvidé de su nombre, pero ustedes lo deben de conocer ese hotel. En esa dirección, desde más o menos desde ahí del hotel, bajaba una bóveda de ladrillo hasta llegar a la Piraí. Llegaba a la Piraí. Entonces, cuando pillamos, era la bóveda esa. Fuimos y preguntamos, o sea, nosotros éramos de la alcaldía, fuimos y preguntamos a Sahuapac. Sahuapac no sabía quién lo había hecho ni nada, lo único que sabían era que por ahí pasaba el agua. Entonces lo demolimos esa bóveda, pero ya había. Entonces imagínense quién lo hizo eso, en qué época lo hicieron, ¿no? Una bóveda antigua, la demolimos todo y ahí construimos el canal del segundo anillo. Entonces, la mampostería de ladrillo también se puede utilizar, se puede usar. Ya ahorita, pues el problema es que ahorita aparece algo nuevo y nosotros ese material comenzamos a utilizar. O sea, siempre somos de esa forma. Todo el mundo quiere hacer un puente y ya quiere hacerlo de hormigón. Y nunca piensan en hacerlo de piedra, de hormigón ciclópeo. O sea, no piensan más que en eso, ¿no? Si hay hormigón, hay fierro, hay sitio, bueno, hagámoslo de hormigón. O sea, se puede hacer de hormigón ciclópeo, se pueden hacer bóvedas, se puede hacer, se puede calcular y todo, lo único que ya no lo hacemos porque nos acostumbramos a lo que ya hay y ya todo el mundo hace de hormigón armado, pero se puede hacer. Bien, después también de acero estructural, los puentes de acero. Los puentes de acero, cuando son grandes, por decirte, de 30, 40 metros, 50 metros, son más baratos que los puentes de hormigón en otros países, ¿no? Donde producen acero, donde producen acero estructural. Sin embargo, para nosotros es caro porque no hacemos, y teniendo el Montún ahí, una gran reserva de acero, no tenemos. Recién están haciendo las lomas, creo que recién está produciendo acero en barra, no sé si irán a hacer perfiles, pero ya ese es un adelanto y si es que hace con un poco de precio más barato, entonces van a bajar las construcciones de acero, porque nosotros no hacemos acero porque no tenemos. Y tenemos aquí, sí traen perfiles, vigas, vigas en I traen, pero son más caros, ¿no? No sale caro. Y eso es lo que lo encarece. Sin embargo, para hacer estructura de acero, para hacer edificios y todo, en peso ya así en total es menos peso tiene. Las ediciones de perfiles son menos livianas. El hormigón es pesado ya cuando está para estructura grande, es muy pesado. Entonces tiene alta ventaja el acero estructural, pero lamentablemente nosotros no tenemos, ese es el problema. Ojalá ya lleguemos a tener una fábrica de acero y bajen los costos del acero. Así ya se va a poder construir más, ¿no? Va a haber más construcción. Después tenemos los puentes construidos con secciones compuestas. ¿Cuáles son las secciones compuestas? Por ejemplo, yo coloco una viga de acero, por ejemplo, vigas I de acero, hago mi puente y le voy a colocar vigas I. Y encima, en vez de colocarle plancha de acero, hacerlo todo de acero, encima le coloco una losa. Puedo vaciar una losa de hormigón. Entonces ya tiene dos materiales. Tengo la losa, que es el tablero de hormigón, y las vigas de acero. A eso se le llama un puente mixto.
una sección compuesta entre viga de acero y losa de hormigón. ¿Listo? Eso se llaman secciones compuestas. Y esas secciones compuestas, por supuesto, como son dos materiales, hay que seguir toda la teoría de resistencia de materiales, ¿no? La compatibilidad de deformaciones, en la unión hay una fuerza de corte, cómo absorbemos esa fuerza de corte. Entonces todo se estudia en esta sección compuesta. Luego tenemos el concreto armado. Precisamente lo que estábamos hablando de concreto armado, hormigón con fierro. Entonces este es el más común, ¿no?, que tenemos para construir puentes cortos, medianos y puentes largos también de hormigón. Y luego tenemos los puentes de hormigón preesforzado o de hormigón pretensado, que le llamamos nosotros. O sea, este concreto más o menos data de los años 60, ¿no?, de 50 y 60, donde se comenzaron a hacer los primeros puentes. Ganó mucha fuerza el hormigón pretensado. ¿Por qué? Porque las estructuras se hacen más livianas, las vigas son más livianas, tiene sección menor. Se optimizó la utilización entonces del hormigón y del acero. Entonces son puentes que se construyen para puentes medianos y largos. También tenemos los materiales compuestos con fibra de vidrio y fibra de carbón. También se pueden hacer estos puentes, pero la fibra de carbón es carísima, pero es resistente. La fibra de carbón viene en rollo y eso es como una tela, hay de distintos grosores, pero tiene una resistencia casi del doble o el triple que el acero, la fibra de carbón. ¿Listo? Igual la fibra de vidrio también. Se la utiliza para, en realidad, combinado con el hormigón, ¿no? Porque en realidad no tiene inercia, pero tiene una resistencia a la tracción bárbara que puede ahorrar bastante, se puede ahorrar fierro. Entonces estos son los materiales compuestos. Después tenemos la clasificación de puentes por el tipo de estructura. Entonces podemos tener los puentes con viga, puentes con viga, y las vigas pueden ser simplemente apoyados o pueden ser hiperestáticos. Entonces ahí tenemos los puentes viga. También podemos tener, o sea, los puentes continuos serían de vigas continuas, hiperestáticos. Podemos tener puentes simples de tramo simple, o podemos tener varios tramos simples, ¿no? O sea, 10 tramos, por ejemplo, 4 tramos de puro viga simple, simplemente apoyado. Eso también son puentes isostáticos. Después podemos tener los puentes en cantilever, que tienen un brazo, un voladizo, y luego cuelga otro tramo sobre ese volado. Esos son los puentes en cantilever. Tenemos los puentes en arco, la estructura es un arco, y sobre esos arcos a veces cuelgan unos cables. Esos cables van y agarran a la viga, y la viga, bueno, es las vigas transversales las que sostienen las vigas longitudinales, y encima va el tablero. Entonces son puentes en arco. También se puede hacer el arco suave, y que pase por encima el tablero, ¿no?, de las vigas que van a formar un arco. Entonces también de esa manera puentes en arco. Su estructura, su sustentación es el arco. Tenemos los puentes atirantados. Los puentes atirantados son puentes de cable y de hormigón o de acero, la parte de tablero. Bueno, todavía no hemos visto la parte constitutiva del puente, pero el tablero es la losa, que le llamamos comúnmente. Estos puentes atirantados, voy a mostrarles, ahorita vamos a compartir un ratito. Vamos a seguir avanzando hasta que se haga el CS Bridge, ¿no?
Bien, estos puentes atirantados entonces son de cable, tienen torre y de ahí de esa torre salen unos cables y agarran a la viga, entonces está atirantado, eso se lo atiranta, se lo pesa y se lo asegura. Y de ahí se lo va asegurando y se llaman atirantados, pero son de cable. Después vienen los puentes colgantes. Los puentes colgantes están hechos de acero, de cables de acero. Entonces viene un cable superior que va formando una catenaria, ¿no? Y tiene su anclaje, anclado ese cable, y de ese cable bajan otros cables verticales que se llaman péndolas, y esas péndolas sostienen entonces a las vigas del tablero, de la losa. Pueden ser de hormigón o pueden ser tableros de acero, formados por estructura de acero. A eso se llaman los puentes colgantes. Los puentes colgantes y los atirantados son las estructuras con las cuales se han alcanzado luces. Actualmente el tramo más largo en puente colgante es de 2 kilómetros. El puente largo está construido en Japón, entre 2 islas de Japón. Lo vamos a ver el video. Entonces, imagínense un puente, un tramo de 2 kilómetros, o sea, de 2000 metros. Es lo que se ha llegado a alcanzar, ¿no? De ahí para adelante, tramos más largos, no se ha construido. Hay tramos de menores, digamos, tramos de 700 metros, 800, pero el más largo ha sido el del Japón, de 2000 metros. También tenemos los puentes levadizos o basculantes. ¿Cuáles son estos puentes? Estos puentes son cuando se construye, por ejemplo, puede ser un canal navegable o puede ser un río navegable o puede ser en el mar, ¿no? Algún estrecho, por ahí pasan barcos y el puente entonces está hecho a un nivel muy bajo y quiere pasar un barco, entonces lo que se hace es como con bisagra, se lo levanta ese puente y se levanta y se abre así para arriba, ¿no es cierto? Hidráulico, con brazos hidráulicos, y luego cuando pasa la embarcación otra vez baja. Esos son los puentes basculantes. También hay puentes, por ejemplo, que la estructura del puente está hecha y sus columnas, en la parte de la columna, se suspenden hidráulicamente, se suspende y llega a cierta altura para que pasen por abajo los barcos y otra vez se baja para el paso de los vehículos. También hay esos puentes. También tenemos los puentes pontones. Los puentes pontones se lo hace de diferente manera, pero es de madera. Por ejemplo, en el Beni hay unas barcazas grandes, se llaman pontones. Esas barcazas están cubiertas por arriba y viene el camión y suben 2 o 3 camiones. Y como en una parte no hay carretera, entonces se tironea por cables. A veces ya algunos tienen ya con motor eléctrico. Pero entonces, una vez se llena de vehículos el pontón y pasa al otro lado. Y se va saliendo la movilidad y otra vez vuelve al otro lado, carga y pasa. Como no tiene mucho tráfico también, digamos, no hay mucha demanda, pero ya están haciendo ya puentes, ¿no? En el Beni, así que tienen esos puentes pontones. Antes estos puentes pontones, o sea, fueron lo que comenzaron a hacerlo fueron los romanos, para la guerra, para todas esas cosas. Entonces cortaban troncos de árboles, ¿no? Y lo amarraban entre sí los troncos y formaban una plataforma. ¿Listo? Y por ahí entonces pasaban los caballos, pasaba el ejército y todas esas cosas. A eso le llamaban también pontones. Muy bien. También tenemos los puentes según su geometría en planta. Según la geometría en planta, si yo me imagino y me subo arriba en el espacio y veo el puente en planta, entonces su forma geométrica va a variar. Algunos son rectos, es decir, entre extremo y extremo, y donde apoya, que se llama, la estructura de apoyo se llama estribo.
Ahí donde apoya, forma un ángulo de 90 grados con el eje del puente en los dos extremos. Entonces, si eso es así, se llama puente recto. Pero cuando en el extremo del puente forma un ángulo, el eje del puente forma un ángulo con el eje de la estructura de borde, o sea, si la estructura, por decirle, está un poco inclinada y llega el eje, entonces forma un ángulo. Eso se llama puente esviado o puente esviajado. ¿Ya? Ese puente, algunas veces se lo hace porque el puente no lo cruza perpendicular a la corriente del río, usa con un ángulo de inclinación. Ese ángulo de inclinación puede ser porque ya estaba así la estructura o porque el suelo es mejor o alguna ventaja, ¿no? Para seguir el trazado del camino, también a veces se hacen así los puentes. Lo más recomendable es hacer puentes rectos, ¿no? Pero hay veces hay que hacer estos puentes que tienen un ángulo de inclinación con el estribo. O sea, el eje longitudinal del puente con el estribo forma un ángulo. Si vemos el ángulo agudo, menor que 90 grados, por supuesto. Y si vemos el otro ángulo, va a ser un ángulo obtuso, mayor a 90 grados, ¿no? También en planta tenemos los puentes curvos. Los puentes curvos, o sea, que tienen curvatura en planta, como si fuera una carretera, ¿no? ¿Se acuerdan el trazo de una carretera? Tiene curvatura en planta y las curvaturas siempre son rectas, son curvas circulares en planta. Entonces, esto se utiliza mucho, estos puentes curvos se utilizan mucho en autopistas donde hay pasos a desnivel, 2, 3 pasos a desnivel, no sé si han visto. Entonces forman curvas circulares que tienen empalme con curvas elípticas. Entonces, estos puentes ya estamos hablando ya de ciudades más grandes, ¿no? Donde tienen esto. Pero también se puede hacer puentes curvos. Muy bien. Según la vida útil del puente, el tiempo que van a estar expuestos en obra, tenemos los puentes definitivos. Son aquellos puentes que construimos y directamente ellos van a durar arriba de 75 años, ¿no? 50, 70, 100 años a veces tienen los puentes, entonces son puentes definitivos. También podemos hacer puentes temporales, ¿no? Que dure 5 años, 1 año. Para desvío, por ejemplo, hacemos puentes, ¿no? Temporales o máximo 5 años. Estos puentes muchos se utilizan acá en la zona de donde siembran caña, ¿no? En la parte de, ¿cómo se llama? En la parte de sembradío se utiliza porque incluso los mismos sembradíos hacen pues cuneta para que el agua circule, para poder también regar sus campos. Hacen cuneta y ya para pasar esas cunetas, entonces cuando se está sacando el producto necesitan hacer puentes y esos puentes generalmente lo hacen de madera rolliza, es decir, cortan tronco, hacen los estribos, todo de base a madera rolliza, amarrados con cable, con cadena o clavados con clavos especiales para estructuras grandes. Entonces, según el tiempo, entonces son en puentes temporales o provisionales y en puentes definitivos. Muy bien. Eso sería entonces en cuanto a la clasificación de los puentes. La ubicación y elección del tipo de puente. Bueno, en cuanto a la ubicación, estos puentes se utilizan, bueno, depende del uso. Si va a ser para puente para viaducto, bueno, estará en un viaducto. Si va a ser un puente para una carretera, estará en la carretera. Muchas veces no se puede escoger la ubicación donde lo voy a ubicar, porque ahí donde va a pasar por un río pasa y tenemos que hacer el puente. Si es que el puente por donde está el trazo de la carretera sale muy caro, la longitud es muy grande, entonces puede ser una alternativa moverlo al puente y al mover el puente se mueve la geometría de la carretera. Entonces se mueve, de repente sea más barato moverlo un poco, que la carretera tenga una pequeña curva
unos enlaces, digamos, curvos o espirales, y el puente puede salir más económico, depende de las condiciones del suelo son más favorables, la fundación va a ser más económica, se hace ese balance y se elige la ubicación, ¿listo? En caso de que no haya posibilidad de mover, entonces se hace por donde está el diseño de la carretera. Entonces eso sería en cuanto a la ubicación y la elección del lugar donde se lo va a hacer. Entonces depende del diseño, del camino. Para elegir el puente, es decir, la longitud, el tamaño, etcétera, eso depende de la elección del tipo de puente, depende de la longitud, o sea, de la luz. Entonces, si tengo una luz mediana, bueno, haré de hormigón. Si ya pasa los 30, 40 metros, haré de hormigón pretensado. Si son varios, si son 90, 100 metros, 200 metros, haré de hormigón pretensado de tramos de 45 metros, de 50 metros, ¿no? Haré puente tipo cajón, ya cuando las luces son más grandes. Entonces yo elijo el tipo de puente dependiendo de la longitud. La geometría del puente depende del flujo, o sea, el ancho del puente, la sección de la calzada, dependerá del flujo de tráfico. O sea, si hay un tráfico que tiene, o sea, el tráfico es intenso y además lleva camiones pesados, entonces se hará un camión que tenga cierto número de carriles, ¿no? 2 o 3 carriles. Ahí se define la geometría en cuanto a la sección transversal, y en cuanto a la sección estructural dependerá de la longitud, entonces, ¿ya? Otra cosa también en los puentes no solamente es diseñar el puente. Hay veces en zonas planas, como por ejemplo aquí en Santa Cruz, tenemos puentes pues como el Piraí, hay veces que está seco, ¿no? Pasa poca agua, y cuando llega el tiempo de lluvia comienza a crecer su caudal. Entonces, a veces nosotros pensamos y decimos, ¿por qué hacemos puentes tan largos si no pasa mucha agua? Bueno, en algunos casos se puede hacer el puente más corto, y luego los otros tramos se pueden hacer alcantarillas. O sea, poner alcantarilla ya cuando llega el agua, el caudal fuerte, pasa por donde están las pilas de puente y pasan por las alcantarillas, ¿no? Más o menos como está el puente del Urubó, ¿no es cierto? Que tiene un tramo donde hay otro puentecito más allá, que hay un canal que cuando llueve se unen esos dos. Entonces, se puede ganarle al cauce del río, se le puede ganar, es decir, hacerlo más corto. Pero para compensar el caudal que va a venir cuando suban las aguas, se le colocan alcantarillas. Esas alcantarillas se llaman alcantarillas de desfogue. A eso se le llama obra complementaria. Es una obra complementaria, una alcantarilla de desfogue. Para que no haya erosión, se le colocan gaviones. ¿Saben qué es gaviones, no? Gaviones, colchonetas, renos, ¿saben? ¿Saben qué son gaviones, colchonetas? ¿Han visto en algunos puentes los defensivos que le llaman de gaviones? Son Sí, gaviones, son cajas, alambre, y esas cajas se las rellenan con piedra, ¿no? Y eso se lo ubica en la parte de los aleros de los estribos, cosa que cuando ven el agua, no los erosione. Y si erosiona esas estructuras son flexibles, porque son de acero, mallas de acero, no se deforman, pero defienden, evitan que haya una erosión y que el puente falle por erosión. Entonces, a eso se llama obras complementarias, ¿listo? Bien, aquí habla de obras especiales. Estas obras especiales pueden ser defensivos, terraplenes, pueden llevar colchonetas. Colchonetas renos son como gaviones, pero son más delgadas, por eso se llaman colchonetas, ¿no? Es igual una malla de acero que se los rellena con fierro, se los costura y se lo coloca sobre los taludes. Entonces, si el talud erosiona un poco, ella se deforma, pero defiende y cuida mucho, o sea, resguarda mucho los taludes.
Bien, ahora vamos a ver los estudios básicos de ingeniería para el diseño de puentes. Los estudios básicos para hacer un puente son los siguientes: estudio topográfico, estudios hidrológicos e hidráulicos, estudios geológicos y geotécnicos, estudios de riesgo sísmico, estudios de impacto ambiental, estudios de tráfico, estudio complementario, algún estudio complementario, si es que hay, o sea, esto vamos a ver de qué se trata, estudio de trazo y diseño de vías de acceso. Entonces tenemos que hacer el trazo, ¿no? El diseño vial. Y el estudio de alternativa a nivel de anteproyecto. Esto es lo que se hace para hacer un proyecto de puente. Entonces, el estudio topográfico se refiere al levantar las secciones transversales del cauce del río, si es que es un río, o si no, si es una depresión, hacer las secciones transversales para poder elegir el lugar del río, del puente. En estos estudios topográficos, en cuanto al río, se necesita hacer secciones transversales del río para determinar los caudales que pasan por el río. También se determina la altura máxima de agua, de lluvia, cuando se determina la cuenca, donde, o sea, que pertenece a un río, tiene su cuenca, es decir, de dónde lo alimenta el río, con las aguas de lluvia. Se hace ese estudio de cuenca, se hacen las secciones transversales y se hace el cálculo de caudal. Listo, el cálculo de caudal a veces no hay una estación hidráulica, no hay. Entonces lo que se hace es medir el caudal. Medimos el caudal con molinete y determinamos velocidades, o si no, se te lo determina también por medio de la hidrología. Por medio de la hidrología podemos determinar los caudales. Entonces la topografía nos ayuda mucho en eso, nos da secciones transversales, podemos sacar secciones transversales cada 50 metros, en zonas planas cada 200 metros. Pero cuando tengo que hacer un puente, por ejemplo, en el valle, donde hay montañas, y voy a hacer puente, por ejemplo, una quebrada en Valle Grande, en Comarapa, en Mairana, donde ya hay montañas, cerros, y baja el agua, entonces ahí podemos hacer secciones transversales cada 5 metros. Y si es que es necesario hacer cada 3 metros, podemos hacer las secciones transversales para poder diseñar alcantarillas o puentes. ¿Listo? Porque ese caudal de repente no será muy grande el caudal, pero la velocidad y el poder erosivo, porque tienen pendientes fuertes, entonces hay que estudiarlo bien eso, ¿listo? A veces uno no le da mucha importancia, hace una obra, no la protege y de ahí falla la obra, pero no por resistencia, sino por cuestiones hidráulicas. Entonces, en esos casos, la topografía es muy importante, hacer una buena topografía. Hoy en día, como tenemos la estación total, podemos tomar varios puntos y el Civil 3D me hace todas las curvas de nivel, ¿no? Y le podemos poner, digamos, cada 15 centímetros, cada 20. Entonces, esos son precisamente para zonas bien accidentadas, ¿no? Valle o montaña. Después tenemos los estudios de la hidráulica y de la hidrología. Bien, como les decía anteriormente, con los estudios de topografía y estudios de hidrología, podemos determinar los caudales también, ¿no? Hay el método, por ejemplo, el método CIA. ¿Han escuchado hablar del método CIA? CIA, ¿o no han escuchado hablar? En hidrología. ¿Ah? ¿Han escuchado hablar del método de la CIA? No me acuerdo. ¿Nada? Bien. Lo malo es que no tenemos una pizarra, pero esta vamos a sacar el Excel.
Ahorita le vamos a sacar el Excel para poder que lo entiendan ustedes. Porque lo malo fue que hablar y ustedes no tienen la pizarra, no tenemos donde podemos rayar y todo. Aburre, ustedes deben estar aburridos de escucharme hablar a mí. A veces no materializamos lo que uno va hablando. Bien, el método para calcular caudales, hay en realidad dos grandes métodos. El método CIA y el método del hidrograma unitario o hidrograma de agua. Entonces, el método CIA, como su nombre lo dice, es CIA. Pero no es el Centro de Inteligencia Americana, no es. CIA es el método racional, se llama este método CIA, donde C es el coeficiente de aporte. C es el coeficiente de aporte. O sea, C es un coeficiente de aporte, entonces definido por la hidráulica, ¿no? C. ¿Qué es este coeficiente de aporte? Bien, si yo tengo una lluvia. No se ve lo que está compartiendo en el Excel. Sí, lo está compartiendo. Ahí tenemos. Entonces, el método CIA, como ese es su nombre, CIA, le decía, no es el Centro de Inteligencia Americana, ¿no? De la CIA. Tiene tres componentes, C, la I y la A. La I y la A, cada una de esas letras tiene un significado, por eso de ahí su nombre. Pero en general se lo llama método racional también. I es la intensidad de lluvia. Intensidad de lluvia. Y A es el área de la cuenca. Entonces, ahí está el nombre, ¿no? Coeficiente de aporte, intensidad de lluvia, y el A es el área de la cuenca. Bien, el coeficiente de aporte es el porcentaje de agua que escurre superficialmente. Entonces, si una gota cae, imagínense una gota que cae, parte de esa gota se insume en el suelo, o sea, se penetra y parte escurre. Entonces, en una lluvia, claro que si le largamos una gotita a un suelo seco, no vamos a ver que escurre nada, ¿no es cierto? Pero en una lluvia que caen varias gotas, entonces el agua que cae, parte del agua se infiltra, o sea, se va debajo del suelo y parte escurre. Llega un momento que, digamos, las primeras gotas que caigan seguramente van a ir infiltrándose hasta que se va saturando el suelo. Y una vez está saturado el suelo, ya el agua escurre. Entonces, esa relación del agua que escurre, del agua que cae y el agua que escurre, entonces me da una fracción. El agua que escurre, mejor dicho, va arriba, dividido entre el agua que cae, la cantidad de agua que cae, ¿no? Y la cantidad de agua que escurre. Entonces, este es un coeficiente menor o igual a 1. Este coeficiente de aporte. Supóngase si es que lloviera, y se mide también, no sé si han escuchado ustedes cuando dicen, ha llovido 60 milímetros. ¿No? 60 milímetros, ¿qué quiere decir? Que son 6 centímetros y ha llovido en una hora. Eso, o a veces dice ha llovido en 24 horas, 60 milímetros. Entonces, 60 milímetros medido en una superficie de 1 metro cuadrado. Esa sería la cantidad de lluvia que cayó, la cantidad de agua que ha caído. Esa cantidad de agua, entonces no ha escurrido toda esa agua. Parte se ha infiltrado y parte ha escurrido por la superficie. Entonces ese coeficiente me está indicando qué parte del agua caída está corriendo en la superficie. Y eso precisamente es lo que necesitamos, ¿no? Los ingenieros civiles. Los ingenieros agrónomos lo que les interesa es cuánto ha caído y cuánto de eso se ha infiltrado para que
las plantaciones produzcan, ¿no? O sea, la tierra sea fértil, etcétera. Ellos estudian eso, en cambio nosotros estudiamos el otro agua, el que no es infiltrado, el que escurre para los diseños de puentes, de alcantarilla, de obras de drenaje. Entonces ya sabemos qué es el coeficiente de aporte. Ahora, ¿qué es la intensidad de lluvia? La intensidad de lluvia se mide cuánto de lluvia cae en un determinado tiempo. Hay veces, digamos, hay lluvias que son, dicen lluvia, vino una lluvia bien fuerte, intensa, o sea, que cae el agua y de repente dura 5, 10 minutos, 15 minutos nada más, ¿no? Y en cambio hay lluvia que cae lento, la lluvia, le decimos los chinchi, ¿no? O lluvia suave, cae todo el día, pero está cayendo, sigue cayendo, pero no cae con gran intensidad. Entonces la intensidad me marca es la cantidad de agua por tiempo. ¿Cuánto tiempo, en cuánto tiempo cae? Por eso se dice 90 milímetros, 80 milímetros por segundo o por hora. Entonces ya me está dando la intensidad. Esta intensidad de agua es muy importante estudiarla porque si nos ponemos a pensar, tenemos lluvias pues, que van a durar 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 1 hora, 2 horas. Vamos a tener lluvias a veces que duran días. Entonces, ¿cómo las estudiamos esa lluvia? ¿Cómo se estudian? Las lluvias se estudian por su duración. Entonces, por ejemplo, hay registros, ¿no? En las estaciones meteorológicas que estudian la temperatura, la lluvia, incluso a veces hay hasta para medir sismos, ¿no? Aparatos sismógrafos. En esas estaciones entonces tienen ¿cómo se llama? Tienen bajo sombra, bajo techo, tienen un tambor donde tienen un papel, como ese que teníamos antes de las calculadoras, esas con papelitos, así un tambor, que está circulando, eso no está circulando. Cuando viene una lluvia, cae, entonces el aparato es sensible, cae y cae más rápido, entonces la aguja más se sube para arriba, hace una agujita que va marcando, va haciendo esto. Cae una y ella se levanta, cae otra, es igual como el electrocardiograma. ¿No es cierto? ¿Has visto cómo es el electrocardiograma? O sea, cómo sube cuando latió el corazón. Entonces la plumilla va subiendo, cuando el corazón baja, late más suave, baja, después sube, etc. Así más o menos es el pluviógrafo. Cae la lluvia, cae la gota y mueve la plumilla. Cae más fuerte la gota, cae más seguido y la plumilla se eleva para arriba, ¿no? Y de ahí va bajando ya, te va pasando la lluvia y la plumilla va bajando también. Entonces pasa la lluvia y como tiene una velocidad constante ese rodillo, entonces ese papel va suave y la plumilla va dibujando ahí la intensidad y va pasando el tiempo, segundos, minutos, horas. Entonces está graficado, o sea, está cuadriculado de tal manera que se miden hasta los segundos en el papeles. Con esos papeles, hay personas que están especialmente dedicadas a eso, comienzan a leer, ¿no? O a transcribir datos. Ahorita hay algunas máquinas ya, las más modernas, ahora directamente va lloviendo y van pasando y ya no hacen el gráfico que hacían antes en el papel, o sea, la plumilla en el papel, sino ya directamente a una computadora y pasa y registra, entonces hace el mismo dibujo, pero lo tiene graficado y además tiene los valores del tiempo y la intensidad. Entonces me está dando la intensidad y el tiempo. Entonces como eso ya vienen ya los datos, así como en Excel viene de todo el día, del tiempo que duró la lluvia, entonces tranquilamente podemos nosotros dibujar, si quieren, con ese gráfico, dibujar lo que la plumilla hacía antes. Y tenemos el hidrograma, se llama, hidrograma de una lluvia. Ahí me enteran, entonces si nosotros con ese hidrograma lo integramos esa curva, porque nos da una curva, digamos, si la podemos hacer que tienda a ser una curva parabólica, podemos hacer la tendencia y tenemos la integral de la cantidad de agua que cayó y eso lo multiplicamos por la extensión
del área donde cayó, entonces podemos encontrar el caudal. Ese es el otro método que le decía, el de la hidrograma. Este método de la CIA es usado y se usa bastante, pero sirve solamente para cuencas que no pasen de los 800 hectáreas, 500, 800 hectáreas no más. Dice que el método, o sea, según los escritores, los libros, ya para 1000 hectáreas, por ejemplo, perdón, estamos diciendo 800, 500 hectáreas, ya cuando tenemos más, o sea, tenemos 1000 hectáreas, o 1500 o 2000 hectáreas, ya la cuenca se hace más grande, ya este método no es aplicable. ¿Por qué? Porque da caudales muy grandes. Da caudales muy grandes. Un ratito, por favor, ¿ya? Bien. Entonces, tengo la intensidad de lluvia y luego tengo el área de la cuenca. ¿Saben qué es una cuenca, no? ¿O no saben? ¿Saben qué es una cuenca? Colín, ustedes no han pasado hidrología. A ver, Saldaña, dígame qué es una cuenca. Domínguez Saldaña, ¿qué es tu nombre? Saldaña, habilite su micrófono. Es una depresión en la superficie de la Tierra que puede estar rodeado de valle. ¿De qué? ¿Rodeado de qué dice? Un valle rodeado de altura. Sí, exactamente. No puede estar de valles, ¿no? De montaña, digamos. Precisamente de ahí viene la palabra cuenca, de cuenco. Un cuenco es una vasija. Entonces, en la superficie hay pues valles, ¿no es cierto? Zonas que forman cuenco, ¿ya? Se le llama, ese cuenco es una cuenca. Entonces, cae la lluvia y el agua, toda esa agua van escurriendo y se van hacia el centro. Y el centro generalmente son quebradas, se forman quebradas, entonces el agua escurre y se forman las quebradas y se forman, si es que es grande, después más allá se forma río, ya se hace río, ya no es quebrada, entonces tiene mayor caudal. Y precisamente ahí entra, pues fíjense, el área donde cayó el agua, la intensidad que hubo y el coeficiente de aporte me dan el caudal. Si yo multiplico el coeficiente de aporte, la intensidad de lluvia y el área de la cuenca, entonces me da el caudal que yo necesito en el punto de estudio. Entonces yo estudio un punto y de ahí calculo. Hay otras fórmulas empíricas que se utilizan porque estábamos hablando del tiempo de duración de la lluvia. Para determinar la lluvia crítica o lluvia de diseño, entonces tenemos que conocer la cuenca. Esa cuenca cae la lluvia, comienza a caer la lluvia y las gotas que están más alejadas del punto de estudio donde yo estoy haciendo el diseño de puente o de alcantarilla que estoy haciendo. Entonces, ese agua que viene de la parte más alejada, una parte va a correr por la superficie. Va a llover, se saturará y de ahí comienza a correr el agua por la superficie. Hasta que llega donde ya hay una quebrada, ya, o sea, hay caudal. Llega ahí entonces ese agua y sigue corriendo
O sea, esa gota que cayó lejos sigue corriendo por el cauce, ya por la quebrada. Más allá la quebrada se hace más grande, ya se hace río y sigue corriendo hasta el punto donde yo estoy estudiando. Lo que se trata es de determinar en cuánto tiempo tarda esa gota de agua que cae en lo más alejado hasta que llega al punto en estudio. Y como he narrado más o menos, esa gota de agua viaja un poco por la superficie hasta que llega al cauce, ¿no? a la quebrada. Y después ya esa gota de agua viaja por agua, o sea, va con el caudal, ya va viajando ya con la velocidad del agua. Entonces hay dos tramos. Un tramo que se llama el escurrimiento, o sea, el tiempo donde corre por tierra. Eso uno lo define más o menos gráficamente en los planos, y con él también hay que conocer la zona, ¿no? Hay que viajar, hay que andar, o si es posible sobrevolar. Ahora que hay los drones, se puede subir y sacar fotos y uno puede estudiarlo. Se determina entonces el tiempo que tarda, que viaja por escurrimiento superficial por la tierra. Llega al cauce, se determina la longitud de la quebrada del río y se calcula una velocidad promedio. También podemos encontrar el tiempo entonces. Entonces la suma de estos dos tiempos, de la gota viaja en el caudal y viaja por la superficie del terreno, son dos tiempos. Sumando esos dos tiempos, nos da el tiempo de concentración de la lluvia o el tiempo de lluvia más crítico. O sea, ¿por qué le digo eso? Fíjense, porque si determinamos ese tiempo aproximadamente, una lluvia que dure ese tiempo, cae la lluvia, esa va a ser la más crítica para ese puente. Porque en ese momento, ya que la gota que estaba lejos llega al punto de estudio, quiere decir que todas las otras gotas ya llegaron, las que estaban más cerca. Entonces, llegando la última, llega con todo el caudal, ya con todo el agua recogida en la superficie, llega ahí. Entonces, ese tiempo es el tiempo crítico o el tiempo de diseño, de la lluvia de diseño. ¿Listo? Porque ustedes me dicen hay lluvia de 5 minutos, de 10, que son fuertes, intensas, pero de repente esa lluvia no sea crítica para el puente que yo estoy estudiando. ¿Listo? Por eso debemos estudiar el tiempo de concentración, o sea, de que se concentra todo el agua en una cuenca en el punto de estudio. Una vez determinado eso, entonces ya comenzamos a estudiar las lluvias, ¿no? Ya determinamos el tiempo, digamos, supóngase que determinamos un tiempo de media hora, el tiempo de concentración. Entonces voy y miro toda la lluvia que han ocurrido en una hora. Y ahí comienza a hacer el estudio ya probabilístico, ¿no? Esto sería el más probable, este sería el más optimista, este sería la lluvia pesimista. Todo se hace un trabajo probabilístico, de probabilidad. Se estudia entonces y se determina cuál sería la intensidad más probable para esa duración que hemos determinado. El área de la cuenca ya ahora es fácil. Antes se lo medía con planímetro. No sé si ustedes usaron planímetro. Con una aguja uno iba siguiendo más o menos así en un plano y hacía y daba unos factores. Esos factores uno los multiplicaba y encontraba el área aproximada de la cuenca. Algunos venían en kilómetros, otros en hectáreas, etc. Ya no hay eso, ya no se utiliza. Entonces lo que se utiliza es el AutoCAD y los planos que ya están todos digitalizados. Entonces uno va trazando la cuenca, delimitando la cuenca por las curvas de nivel, le van dando dónde las aguas escurren, de ahí donde se van para el otro lado, y uno delimita la cuenca. Una vez delimitada la cuenca, ya tiene el área total de la cuenca. Esta se la calcula así. Para calcular el caudal, entonces, el Excel se paró. Ya, para calcular el caudal, entonces el caudal Q será igual entonces a CIA, o sea, coeficiente de aporte, la intensidad de lluvia y el área. Eso será el caudal. Ahora, el coeficiente de aporte varía, pues como le digo, varía
para el diseño, digamos, de la ciudad, o sea, utilizamos 0,5 en la ciudad. ¿Por qué? Porque decíamos casi el 50% de la superficie de calles, patio y todo, techo de casa, están pues, pavimentados, tienen cubierta. Y un 50% de la tierra, digamos, es libre de pasto y todas esas cosas, ¿no? Más o menos. Ahora yo pienso que este coeficiente ha de haber subido ya, estará en 0,7, porque cada vez se construye más y cada vez hay menos área de pasto natural, tierra natural. Entonces seguramente ha subido, ¿no es cierto? Pero supongamos que sea 0,50 el coeficiente de aporte. Ahora, la intensidad de lluvia. La intensidad de lluvia a veces no viene dada en milímetros, ¿no? Por hora, milímetros por segundo. Entonces, supongamos que nos dicen que es una lluvia de 90 milímetros por hora. Eso voy a colocar aquí milímetros y aquí por hora. Bien, esto aquí le vamos a poner una barrita para que esté como quebrado. Bien, entonces esta sería mi intensidad de lluvia. Pero precisamente esta tiene su teoría, ¿no? Pero la intensidad de lluvia, aquí por ejemplo el CEARPI ha hecho una fórmula especial para Santa Cruz para determinar la intensidad de lluvia, ¿no? Está en función también del periodo de retorno, o sea, una lluvia, no es lo mismo una lluvia de media hora que se repite cada 3 meses, por ejemplo, no es lo mismo tener una lluvia de media hora que se repite cada 10 años, ¿no? Las lluvias que tienen periodo de retorno más grande, o sea, de 20, 30, 40 años, son lluvias extraordinarias, son lluvias fuertes, tienen una intensidad, digamos, fuerte. Hay de 5 minutos, también se estudia lo mismo, depende del periodo de retorno, o sea, cada cuánto se ha dado esta lluvia. Y yo le digo eso, que eso es correcto, es verdadero, porque si ustedes se acuerdan, las inundaciones o han leído las inundaciones que han habido en Santa Cruz, ¿no? Creo que hubo el 76, después el 82, 83 y después el 90, 91 fue lluvioso, el 2000 lluvioso de alta intensidad. Entonces, fíjense que cada 10 años, Santa Cruz, cuando tenemos 2001, o sea, son épocas, debía ser época lluviosa. De repente se atrasa un año, después viene la época lluviosa, ¿sí, no? Pero casi más o menos tenemos periodo de 10 años, donde visto un tiempo lluvioso. Y de ahí tenemos una época, digamos, de sequía normal, y de ahí se repite otra vez el ciclo, un ciclo hidrológico, donde vienen lluvia de alta intensidad. Muy bien, ahí tengo entonces 90 milímetros por hora, supongamos que sea, y el área, supongamos que tengamos 500 hectáreas, digamos, tenemos 500 hectáreas. Una hectárea, ¿cuántos metros cuadrados son? O le vamos a poner hectáreas, vamos a decir. Vamos a hacer la transformación y vamos a ver cómo calculamos el caudal, porque aquí tengo 0,590 milímetros por hora y 500 hectáreas. Entonces, vamos transformando primero aquí, transformamos estos milímetros primero a metros, porque yo lo que necesito son metros, el caudal está medido en metros cúbicos por segundo. Entonces, estos milímetros los voy a transformar. Y lo que digo yo es acá, un metro equivale a 1000 milímetros. Entonces aquí pongo, lo voy a traer un poquito más acá. Un metro equivale a 1000 milímetros. Ahí tengo. Entonces aquí ya se va este milímetro, lo tachamos, lo simplificamos, se va con este milímetro de acá. Bien, ya tengo el metro. Ahora, seguimos haciendo nuestra transformación. Esto lo vamos a hacer un poco más chico. Está muy grande el ancho. Muy bien.
Ahora sí. Bien, tengo entonces, tengo en metros. Ahora, una hectárea equivale a ¿cuánto? Aquí voy a poner una hectárea. ¿Cuántos metros tiene una hectárea? 1000 metros cuadrados. ¿Cuánto? 1000 metros. No 10.000 puede. metros cuadrados. 10.000 Metro Una metros cuadrado. cuadrados. hectárea es una cuadra de 100 por 100. Entonces Sí, tiene 10.000. 10.000 metros, 10.000, ¿no? 100 por 100 nos da 10.000. Entonces ponemos 10.000 metros cuadrados. ¿Listo? Entonces una hectárea tiene 10.000 metros cuadrados. Entonces esta hectárea la podemos simplificar con esta hectárea de acá. ¿Ya? Entonces me queda aquí, como tengo metro por metro, ya tengo metros cúbicos acá, pero acá tengo hora. Entonces tengo que ver una hora, ¿cuántos segundos tiene? 3600. Una hora tiene 3.600 segundos. O pues, podemos decir una hora tiene 60 minutos, un minuto tiene 60 segundos, entonces 60 por 60 nos da 3.600. Entonces tengo 3.600 segundos. Bien, ahora sí, ya esta hora de acá lo podemos tachar, lo podemos simplificar con esta hora de acá. Bien, entonces, fíjense, este viene en milímetros por hora, este viene en hectáreas, entonces sería este mi coeficiente de transformación, ¿no es cierto? Este de aquí lo vamos a calcular, esto de acá, porque este sería mi coeficiente de transformación de unidades en milímetros por hora y el área en hectáreas. Algunas veces el área viene en kilómetros cuadrados también, eso hay que tener en cuenta, transformar esa unidad. Pero para milímetros por hora y hectárea, este sería mi coeficiente de transformación. Haciendo operaciones, entonces aquí tengo, se va, estos 3 ceros se van con estos de acá. Vamos a tachar estos 3 ceros. ¿No? Bueno, es que está en número, no se va a tachar. Si fuera letra, lo tachamos. Entonces me queda, aquí se va 1000, me queda 10. Y aquí tengo 3.600, entonces quedaría 1 sobre 360, me quedaría. Ese sería el factor, entonces tengo 1 dividido entre 360. Mi factor de transformación de milímetros por hectárea y el área en hectárea es 0.03 para transformarlo en, aquí tenemos en metros cúbicos, porque metro por metro cuadrado me da el metro cúbico. Y acá me queda por segundo. Entonces, este sería el coeficiente de transformación. ¿Estamos de acuerdo? Si lo hacemos acá con todos los números, voy a tener 10.000 dividido entre paréntesis 100 multiplicado por 3.600. Cierro paréntesis y me da... ¿Qué pasó? Este es 100, ¿no? 3.000, perdón. 10.000 por 3.600. Ahí tenemos 0.03. Lo aumentamos de decimales. De aquí. Su valor correcto ya con más decimales sería 0.02788. O en otras palabras, también si queremos manejar directamente, como esto se simplifica, me queda 10 arriba. Sería 1 sobre 360 el factor, ¿no es cierto? Entonces el caudal, por ejemplo, que tiene esa cuenca de 500 hectáreas y hay una intensidad de lluvia de 90 milímetros por hora, su caudal sería igual. Entonces tengo 0.5 el coeficiente de correntía por 90, multiplico por 500 hectáreas y de ahí multiplico por el factor. Este factor hemos dicho que es 1 dividido entre 360. Y tenemos ahí, esto me va a dar en metros cúbicos por segundo. Entonces, ahí tenemos el caudal. El caudal, entonces así se lo determina ese caudal. ¿Y ahora para qué sirve este caudal? Entonces yo tengo el caudal que pasa por ahí, por donde yo voy a hacer el puente. Tengo
una sección topográfica que me da la superficie del cauce. Entonces, ya eso, aquí sería el estudio hidrológico, ahí termina el estudio hidrológico y luego entra el estudio de hidráulica. Yo sé que el caudal también es igual a la velocidad promedio del cauce por el área, por la sección del cauce. Fíjense que también en hidráulica yo puedo tener esto. Y como ya conozco el caudal, la velocidad, esta velocidad la calculo por Manning, ¿no? Ya en el estudio hidráulico. ¿Se acuerdan de Manning, no? ¿Sí? ¿Se acuerdan de Manning o no se acuerdan? ¿Ah? Sí, genial. Les manda saludos, Manning. Ustedes ni se acuerdan de Manning, che. Eso olvidaron. Manning en hidráulica, por la ecuación de Manning, el coeficiente de Manning, ¿se acuerdan, no? ¿Sí? Bien, por medio de Manning, entonces, estudiamos la velocidad. La velocidad, según Manning, dice que depende de la rugosidad del cauce, ¿no? Si es que es de cemento, si es que es de suelo, si es que es arcilla, si es que es pastizales, todas esas cosas nos da Manning, ese valor, un coeficiente. Entonces, la fórmula de la velocidad según Manning, la vamos a escribir para que se acuerden algunos, están durmiendo. La velocidad, entonces, será igual a 1 sobre el coeficiente de Manning. Entonces, vamos a poner 1 sobre el coeficiente de Manning, que es n. Ese coeficiente de Manning era el que le decía, ese coeficiente varía, depende de la superficie. Por ejemplo, para río, para todas esas cosas, está entre el valor entre 0.30, de 0.030, 0.035 y algunas veces 0.040 para cauces, ¿no? Para terreno, donde hay monte, donde hay paja, donde hay bosque a la orilla del río. Entonces, es 1 sobre n por el radio hidráulico elevado a la 2/3. Entonces, perdón, aquí vamos a hacer el radio hidráulico. El radio hidráulico lo conocemos como R mayúscula H, ¿no? Radio hidráulico elevado a la 2/3, 2 dividido entre 3. Entonces, eso sería por, ¿no? Radio hidráulico a la 2/3, por la pendiente del terreno elevado a la 1/2. O si no, por la raíz cuadrada de la pendiente. Esto también es lo mismo. Donde la pendiente la tomamos como I, la pendiente del cauce. Entonces ahí tenemos la ecuación de Manning. Este N depende del terreno, entonces depende de la superficie. Para canales, por ejemplo, sirven, ¿no? Canales de hormigón, canales de tierra, canales con pasto, entonces este N varía. Este coeficiente de N, entonces viene dado en los libros. Manning lo estudió, entonces tiene también para las cañerías, para el alcantarillado, las cañerías de PVC, para las tuberías de concreto, tuberías de arcilla, etc. Varía este coeficiente de Manning. El radio hidráulico es la relación entre el área de la sección dividido entre el perímetro hidráulico. Entonces vamos a poner aquí el radio hidráulico, aquí igual. Entonces ponemos el radio hidráulico, que lo ponemos con una R, H de hidráulico. Este es igual al área dividido entre el perímetro hidráulico. El área mojada también, ¿ya? El área mojada lo llamamos A sub M. Y sobre el perímetro mojado. El perímetro mojado lo denominamos con P y sub M. Bien, ¿cuál es el área mojada? El área mojada pues es todo el área donde tiene agua, o sea, toda la sección donde está el agua hasta su nivel superior del cauce. Y el perímetro es todo el perímetro de la parte que está mojada. ¿Listo? Ese es el perímetro mojado. Entonces, este área yo lo determino mediante la topografía. Estudio, entonces ya mediante método voy calculando el área, ¿no? Y después calculo el perímetro también mediante cálculo aproximado
de los puntos que tengo determino el perímetro. Entonces ya tengo el radio hidráulico. Tengo la pendiente, esta es la pendiente del cauce. Voy sacando una pendiente cada 10, cada 20 metros, sacando puntos y saco una pendiente promedio. La pendiente promedio entonces será esta de acá. Entonces tengo definido el radio hidráulico, la pendiente y estudio cuánto vale mi N. Con eso entonces tengo una velocidad yo. Si fíjense que tengo una velocidad y tengo el caudal conocido. Entonces aquí puedo despejar el área. Pero este área ya lo tenía aquí, o sea, lo tengo que, lo sobreentiendo ¿no es cierto? Esta puedo reemplazar y aquí puede quedar una sección, o sea, una expresión que es una constante. O sea, esta velocidad, si yo reemplazo acá por esta de Manning, y luego si reemplazo el radio hidráulico aquí, entonces me va a quedar una ecuación así, más o menos como esta que vamos a escribir. O también sin necesidad de hacer eso que voy a hacer yo, por tanteo se puede. Uno se da una velocidad, con esta velocidad determino un área, con este área determino entonces por Manning su velocidad y luego su radio hidráulico y otra vez con esa nueva velocidad que he determinado la reemplazo acá y chequeo. Y otra vez si no cumple, otra vez vuelvo a reemplazar acá y así voy haciendo por tanteo hasta que cierra. Este método por tanteo cierra. Pero también se puede hacer así de esta manera. El caudal será igual a la velocidad por... Entonces el radio hidráulico, escribo aquí el radio hidráulico. Pongo aquí 1 sobre n por... Bien, ahora no voy a poner el radio hidráulico así como está acá, lo voy a poner como está acá. Entonces pongo... Y aquí pongo un paréntesis. Y aquí pongo un quebrado. Entonces, acá arriba tengo el área mojada. Entonces sería el área mojada. Y acá abajo tendría el perímetro mojado. Listo. Ese está elevado a la 2/3. Pongo 2 dividido entre 3 por la raíz cuadrada de la... por raíz cuadrada de la pendiente del cauce, entonces que se lo denomina con I, entonces como es por A, entonces pongo A otra vez acá. Bien, esto puedo separarlo, ¿no es cierto? A sub M, esta es la misma, A sub M, es el área mojada. Entonces la voy a poner igual como A sub M también acá. Ya, entonces le voy a poner así. Bien. Aquí tengo entonces, cuando tengo la misma base, sumo los exponentes. Este sería igual a sub elevado a la 1, sería igual a 3 sobre 3, A elevado a 3 sobre 3. Entonces, si tengo A elevado a la 3 sobre 3 y tengo A elevado a la 2/3, entonces sumando los exponentes sería 5/3, ¿no es cierto? Entonces esto quedaría igual. Bueno, la velocidad B nomás queda así. Perdón, aquí hay algo malo. Esta es B, pues, ¿no? Esta es velocidad por área, entonces esta B no va. Estoy reemplazando la velocidad de Manning por el área mojada. Entonces esto me quedaría voy a hacer la parte de arriba, quebrado. Arriba me queda, entonces tengo 1, raíz cuadrada de I, pero A sub M voy a sumar, como A sub M elevado a la 1 es igual elevado a la 3 sobre 3 es 1, entonces los exponentes se suman. 2 medios más 3, perdón, 2/3 más 3/3 sería 5/3. Entonces acá tengo
A sub m, o sea, el área mojada, elevado a la 5 tercios, ¿no es cierto? Elevado a la 5 tercios. Bien, abajo me queda n, bueno, n multiplicado por p sub m elevado a la 2 tercios. Entonces aquí pongo p sub m elevado a la 2 tercios. Ok, pues aquí se suma porque estoy multiplicando esta por esta, ¿no? Y acá me queda entonces por la raíz cuadrada de i. Por la raíz cuadrada de i. Bien, como esta es una constante, entonces aquí yo tengo que buscar, ya sea por iteración o algo, esto puedo encontrar entonces el valor de la sección teniendo una sección topográfica o una sección conocida. Es una constante. Fíjense que es una constante y también es una constante. Esto puedo pasarlo al otro lado. Aquí lo podemos pasar y me va a quedar n por q dividido entre la raíz cuadrada de la pendiente. Esa es una constante, no varía. Entonces eso es lo que se hace. Insertamos entonces la función. Acá me queda entonces un quebrado, ¿no? Me queda un quebrado que será igual el caudal multiplicado por n, o sea, y por p, no, p no, por n y dividido entre la raíz cuadrada. Entonces tengo el caudal por n dividido entre la raíz cuadrada de la pendiente. La pendiente del cauce. Esa es una constante y será igual entonces a otro quebrado, donde arriba me queda a sub m, el área mojada elevado a la 5 tercios. Entonces pongo este a sub m elevado a la 5 tercios. Y abajo me queda el perímetro mojado elevado a la 2 tercios. Entonces tengo P, perímetro mojado elevado a la 2 tercios. Bien, también así se la conoce también como la ecuación de Manning, donde esta es una constante y esta relación también tiene que ser constante. Entonces por tanteo puedo calcular yo esto. Por tanteo en caso de que sea una geometría conocida, ¿no? Y en el caso de que es una geometría topográfica, entonces iré aumentando, yo iré dando un delta y los tramos entre punto y punto van a ser ecuaciones de recta. Entonces voy haciendo así hasta que encuentro la sección que cumpla ese caudal y al encontrar esa sección estoy encontrando el tirante máximo, que sería el tirante de proyecto, o también le llamamos el NAME. ¿Listo? Entonces esto es hidráulica ya. Todo esto que hemos hecho es hidráulica. Y hasta aquí es todo lo que es hidrología. ¿Listo? Entonces, esta es la conocida velocidad por Manning y esta sería la ecuación general de Manning. ¿Sí? Ingeniero, disculpe, ya es hora ¿Ya es hora de qué? de la clase. ¿Quién Son las me 4:40. está hablando? Yo, ingeniero. Ah, Débora. Sí. Ay, esta Débora no perdona nada. Es que tenemos otras clases. Ya, está bien, no lo perjudico entonces. Es que estamos atrasados, de todas maneras vamos a acelerar un poquito, vamos a pisar el acelerador y de ahí ya vamos a recuperar el tiempo. ¿Listo? Bien, nos vemos para la próxima clase, tomamos lista. La lista esta que voy a tener es la lista que me va a dar Zoom nomás. Pero para la otra clase ya comenzamos tomando lista. Vamos a esperar 15 minutos, vamos a ir avanzando y a los 15 minutos tomamos lista. El que llegue atrasado ya queda con falta. También 70% de la falta según el estatuto que ustedes tienen que cumplir. Persona que no tenga el 70% de la asistencia ya no da el examen final, ¿ya? Así que ténganlo bien en cuenta eso. Yo voy a ser estricto esta vez. Entonces, asistan por favor a las clases y participen. También voy a hacer preguntas. Vamos
vamos a hacer ejercicio y vamos a participar en clase. Muy bien, jóvenes, nos vemos entonces el Ingeniero, disculpe. lunes, ¿ya? Sí. Ingeniero, disculpe, no Sí. sé si dio la ponderación en 3 tarde. Sí, di la ponderación ya. Ya. Pregúntele a su compañero, listo. ¿ya? Listo, ingeniero, hasta luego. Luego, Ingeniero, buenas tardes. Una pregunta. sí, ¿La clase va a empezar 1:45 o a qué hora se quedó? la clase la vamos a empezar 1:45. Hay veces, si no se puede, pues. Pero generalmente vamos a entrar a 1:45, ¿ya? Ya, gracias, ingeniero. ¿O tienen algún problema en cuanto al horario? Ningún problema. Ah, ya. Bueno. Ingeniero, Lo que pasa otra es que ahora nos confundimos. Yo pasé el aviso al otro grupo. Había habido otro grupo que es el de mesa, ¿no? Que se parece, está con sí, 312 puente, pero la diferencia es que este tiene 2021. Entonces yo confundí y pasé el aviso a los que van a dar examen de mesa. Y estaba espere, ya la tuve que llamar a Carla y preguntarle por qué no había alumnos. Entonces ya recién me pasó el grupo que estaba ya yo incluido ahí, pero realmente no, o sea, me metí al otro grupo sin querer queriendo, ¿ya? Muy bien, entonces nos vemos. Ingeniero, jóvenes. disculpe, vamos a usar el mismo link que envió para todas las clases. Para cada clase viene su propio link.